Muy buenas tardes, señoritas de los Sagrados Corazones. El día de hoy vamos a trabajar un tema en relación al sistema nervioso, que es el denominado sistema endocrino humano, a cargo del área de ciencia y tecnología. Bien, empecemos. Para esto primero vamos a ver un pequeño video respecto a lo que es el bocio. De repente tienes conocimiento de pero vamos a verlo para uniformizar conocimientos. Bien, vamos a buscar. Ahí está. Escucha. Hoy les quiero hablar sobre el bocio. El bocio es el aumento de la glándula tiroides, y la tiroides es un órgano muy importante que tenemos en la región inferior del cuello, que controla la manera como las células de nuestro organismo gastan la energía. En un momento dado, la glándula tiroides puede aumentar la síntesis de hormona tiroidea, y entonces estaríamos hablando de hipertiroidismo, caracterizado por disminución del peso, aumento de la frecuencia de evacuaciones, nerviosismo, palpitaciones, tremor distal, pérdida del cabello, piel roja, intolerancia al calor. O también puede disminuir la síntesis de hormona tiroidea. En ese momento estaríamos hablando de hipotiroidismo, y el hipotiroidismo lleva al paciente a un aumento del peso, a una letargia, somnolencia, cansancio, fatiga y disminución en su capacidad cognitiva. Si alguno de ustedes está ante cualquiera de estos síntomas o detecta un aumento de la glándula tiroides al visualizar su cuello frente al espejo, por favor acudan a su médico. Muy bien, ya entenderás lo que es el bocio, ¿verdad? El bocio es la inflamación de la glándula tiroides, una glándula que tenemos aquí, por falta de yodo. También te hablaba sobre el hipertiroidismo, no se vuelve muy delgado, muy flaquito, por decirlo así. Su metabolismo es muy acelerado. O el hipotiroidismo, que es todo lo contrario. La persona sube de peso abruptamente, es muy lento. Entonces la tiroides tiene mucho que ver en el metabolismo del cuerpo. Y el bocio es una enfermedad de la tiroides por falta de yodo. Bien, entonces ahora que empezamos a hablar sobre lo que son hormonas, hablemos sobre, por ejemplo, cómo estas van a influenciar en algunos cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que es el crecimiento. Tenemos la hormona del crecimiento que estimula justamente esta función. Por ejemplo, has escuchado hablar de la diabetes. Es un problema hormonal que se da a nivel del páncreas por la insulina. Por ejemplo, los deportes de aventura, los adictos a la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que van a poner nuestro cuerpo en estado de alerta, y que normalmente lo producimos cuando vivimos una situación de estrés o una situación de una emoción muy fuerte. Por ejemplo, hablamos también de las hormonas sexuales, tanto en animales como en nosotros, muy importantes para la reproducción y la perpetuación de la especie. Bien, estos son ejemplos de algunos casos como las hormonas van a provocar algunos efectos importantes en nosotros. Pero si hablamos del sistema endocrino, ¿qué definición le podemos dar? Para empezar, si hablamos del sistema endocrino, tenemos que partir de la idea de que hay muchos órganos o glándulas en nuestro cuerpo que conforman este sistema. Por ejemplo, hablamos aquí de la epífisis. Más abajito, aquí en el medio, que no lo señala, pero bueno, ahí se encuentra un centro nervioso, pero también endocrino, que es el hipotálamo. Por debajo de la llamada hipófisis. Aquí en el cuello, el que te mencioné hace un momento, ¿verdad? La tiroides. Y estos 4 puntitos de azul, que es la paratiroides. Bueno, acá no lo señalan, pero aquí tenemos el llamado timo. Por acá tenemos el páncreas. Tenemos las glándulas suprarrenales. En el caso de los varones, los testículos. Y en el caso de las mujeres, los ovarios. Bueno, estos son algunos, porque hay más órganos con función hormonal. Pero son algunos de los principales que podemos mencionar. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Es un conjunto de qué? ¿De órganos? Sí.
de glándulas, conjunto de células, conjunto de tejidos que van a producir algo muy importante, que producen hormonas. Entonces el conjunto de células, tejidos y órganos que secretan hormonas es el llamado sistema endocrino. Ahora, ¿qué es una hormona? ¿Qué podríamos decir que es una hormona? Una hormona es una sustancia química que se produce en mínimas concentraciones, pero que va a provocar grandes cambios fisiológicos, grandes cambios funcionales. Por ejemplo, mira, aquí tengo la figura, una representación molecular de una hormona, aquí la representación molecular de otra hormona. La primera es la hormona antidiurética, la ADH. Esta hormona, por ejemplo, permite la reabsorción de agua en el nefrón, esto queda en el riñón. Esta de acá, la que te hace crecer, la GH, la hormona del crecimiento, que hace que huesos y músculos aumenten su masa. Entonces son ejemplos de hormonas que en mínimas concentraciones producen grandes cambios. Algo importante para poder entender cómo funciona una hormona es hablar sobre los mecanismos de regulación. ¿Cómo se regula la producción de una hormona? Vamos a partir de la siguiente figura. Una glándula endocrina cualquiera, el páncreas, la tiroides, el timo, etc., produce una determinada hormona en una determinada concentración. Y entre más hormona se produce, menos se estimula su producción. A más hormona, menos producción de esta. ¿Por qué sucede esto? Porque si no hubiera este mecanismo de regulación, cualquier glándula endocrina nunca pararía de producir una hormona. La produciría sin interrumpir. Y eso sería muy malo para nosotros. Entonces, de ahí viene este control, en donde a más hormona, menor producción de esta. Y otra, mira la de acá abajo, es casi lo mismo, pero acá te indica lo siguiente: a mayor producción de una hormona, se estimula mayor producción. ¿Cómo es eso? Hay hormonas, por ejemplo, que entre más se produzcan, estas hormonas se estimula que se siga produciendo más. Vamos a ver lo siguiente. Este primer esquema que te muestro viene a denominarse como retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Por qué negativo? A mayor producción, menor estimulación en que se produzca. En cambio, el de abajo es una retroalimentación positiva o feedback positivo. A mayor producción, mayor estimulación. El primer gráfico corresponde a la gran mayoría de glándulas endocrinas y hormonas. Es una forma de controlar. El segundo esquema es algunas. Por ejemplo, la oxitocina durante lo que es el parto estimula las contracciones del útero. Entonces, a más oxitocina se produce, mayor estimulación para que se siga produciendo más, para que ayude a concluir el proceso del parto. Muy bien, entonces estas son las retroalimentaciones. Negativa, que es el de la mayoría, y positiva, que es de algunas hormonas. Ahora, algo importante hablar respecto a las hormonas es hablar respecto a lo que es la célula diana, o también llamado órgano blanco. ¿Qué es una célula diana? O también llamado órgano blanco. ¿Qué es? Es aquel lugar, aquella célula, aquel órgano, aquel tejido que recibe el efecto de una hormona. Por ejemplo, la hormona del crecimiento sale de la hipófisis, una glándula que tenemos en la base del cráneo, en la silla turca. Y mediante la sangre viaja hacia lo que viene a ser huesos y músculo, estimulando su crecimiento. Entonces, de la hormona del crecimiento, su célula diana serían huesos y músculo. Ese es un ejemplo. Entonces, todas las hormonas van a tener su célula diana. Miremos este esquema para entender mejor esto. Aquí se representa un vaso sanguíneo. Aquí está circulando una hormona X. En este caso lo representamos con unos triángulos. Y esta hormona que viaja por el torrente sanguíneo va a llegar a diferentes células. Pero solo algunas van a responder a ella y otras no. ¿Por qué está así? Por una cuestión geométrica. Mira acá cómo los triangulitos van a empalmar exactamente con estas estructuras llamadas receptores. Entonces esta célula se va a llamar célula diana, porque al recibir esta hormona va a producir cambios en sus funciones. En cambio, mira la de acá. Sus receptores no concuerdan con esta hormona. Entonces esta célula no va a cambiar nada porque esta hormona no le va a afectar, porque no la recepciona. Esta es una célula no diana. Entonces ahí hablamos de la importancia de reconocer que cada hormona tiene su célula diana. Algo también que es importante señalar es mencionar características de las hormonas. Por ejemplo,
Todas las hormonas tienen una estructura química particular. Son transportadas a través de la sangre generalmente, según sean hidrosolubles o liposolubles. Van a regular procesos funcionales, fisiológicos. Son activas en pequeñas concentraciones. Ahora, se sintetizan según la necesidad del organismo. Por ejemplo, la insulina regula el nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa si comes demasiada azúcar, demasiada torta, chocolate? Entonces, tu cuerpo tiene que producir más insulina. Entonces, según las necesidades se van produciendo. Como habrás visto aquí, cada hormona tiene su receptor específico. Y una vez que cumplen su función, se inactivan momentáneamente hasta que nuevamente se requiera su función. Y bueno, ¿cómo se regula su producción? Ya lo vimos hace un momento, por feedback, ya sea negativo, que es el de la mayoría, o feedback positivo, que es de algunas hormonas. Continuemos. Algo también importante es hablar sobre el eje control hormonal. ¿Qué estructuras controlan? Debe haber una cabeza a todo esto, y te lo muestro en esta figura. Por ejemplo, la cabeza de todo este eje de control está el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central. Si te acuerdas, los órganos del sistema nervioso central, está el cerebro, está el cerebelo, está el tallo cerebral, está la médula espinal, encontramos el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Todas estas estructuras son sistema nervioso central. Y ellos a su vez, ¿a quién van a controlar? ¿Quién está por debajo de él? Va a estar esta estructura nerviosa, que también es endocrina, el llamado hipotálamo. Has de saber que el hipotálamo produce 10 hormonas. Una se llama ADH, la que vimos hace un momento. Otra se llama oxitocina, la que te mencioné. Y de las 8 que sobran, 5 se van a llamar hormonas liberadoras y 3 se van a llamar hormonas inhibidoras. La cosa es que estas 10 hormonas que produce el hipotálamo, ¿a dónde se van a ir? A controlar a la hipófisis. La hipófisis, también llamada pituitaria, es la glándula maestra. Y esta glándula, a su vez, a través de hormonas, va a controlar a todas las demás glándulas del cuerpo. Entonces, este es el eje control del sistema endocrino. Sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas. No te vayas a olvidar. Ahora, la clasificación de las hormonas. Hay varios criterios para clasificar a las hormonas. Vamos a ver un primer criterio. Son 4 los que te voy a mencionar. El primer criterio es según su naturaleza química, según su composición y estructura química. Podemos hablar que hay hormonas esteroideas y hormonas no esteroideas. Es decir, hormonas que son lípidos y hormonas que no son lípidos. Ya las vamos a ver después. Un segundo grupo un segundo criterio de clasificación es por su mecanismo de acción. Esto va a depender de su capacidad de transporte a través del plasma en la sangre y su entrada a la célula. ¿A qué me refiero? Algunas hormonas van a ser hidrosolubles y otras van a ser liposolubles. El término te ayuda. Hidrosoluble, soluble en agua. Liposoluble, soluble en grasas. Tercer criterio de clasificación. Por su tipo de acción hormonal. Pueden ser de 3 tipos. Endocrina, que es lo que estamos viendo ahora, es de la mayoría. Paracrina y autocrina. Endocrina, específicamente, ¿a qué se refiere? A que cuando la hormona es elaborada por una determinada glándula o célula, esta viaja por el torrente sanguíneo grandes distancias hasta su célula diana. Eso es endocrina. Ya hablamos de la hormona del crecimiento, la insulina, etc. Paracrina, más bien, es cuando la hormona que ha sido producida no viaja a grandes distancias, sino que su acción es en órganos o células vecinas. Por ejemplo, el hipotálamo produce hormonas que se van a la hipófisis, que es su vecino. Entonces, ese por ejemplo, es una función paracrina, o un tipo hormonal paracrino. ¿Qué es autocrino? Autocrino es cuando una célula produce hormona y su efecto es sobre ella misma. Ejemplo, hablamos del glóbulo blanco, el linfocito T. El linfocito T, para mejorar su acción defensiva, produce una hormona llamada interleuquina. La produce y actúa sobre ella misma. Entonces, ese es un ejemplo de autocrina. Un cuarto criterio de clasificación es hablar de su interacción hormonal, por su interacción hormonal.
puede ser sinérgico, permisivo o antagonista. ¿Qué significa sinérgico? Sinérgico se refiere cuando una hormona está ejecutando su acción, viene otra y potencia la acción. Es decir, entre las dos mejoran el efecto de la función de la hormona. Entonces es como un efecto colaborativo. Una viene, produce el efecto y otra viene y lo potencia ese efecto. El permisivo. El permisivo es cuando una hormona, para que pueda funcionar o pueda actuar, requiere que venga otra hormona. O sea, que le den permiso a actuar. Por eso se llama permisivo. Y el antagonista es cuando una hormona bloquea la acción de otra hormona. Muy bien, estos son los 4 criterios de clasificación. No te olvides, por su naturaleza química, por su mecanismo de acción, por su tipo de acción hormonal y por su interacción hormonal. Ahora vamos a ver el criterio químico. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Según su estructura química ya hemos dicho que hay hormonas esteroideas y hay hormonas no esteroideas. Las esteroideas, míralo, aquí ya hay ejemplos y breve te digo la función. Esteroideas, por ejemplo, el cortisol. El cortisol eleva los niveles de glucosa en la sangre, es un antiinflamatorio, por ejemplo. La aldosterona es un mineralocorticoide, una hormona que regula las concentraciones de electrolitos. El estrógeno, hormona femenina que da las características sexuales, por ejemplo, a la mujer. La progesterona, la que prepara al útero para una posible gestación cuando una mujer se va a embarazar. La testosterona, la hormona del varón, la hormona de las características sexuales masculinas. Estas son esteroideas. Ahora, no esteroideas son estos 4 grupos. Por ejemplo, el primero. Hay hormonas que son proteínas, son proteicas. Como la hormona del crecimiento que ya mencionamos, ¿verdad? Ayuda a que músculos y huesos aumenten su masa. Y uno crece. La prolactina, la hormona que estimula la producción de leche en mujeres embarazadas. La paratormona o paratiroidea, hormona que sube los niveles de calcio en la sangre. La calcitonina, hormona que baja los niveles de calcio en la sangre. La insulina, baja los niveles de glucosa en la sangre. Glucagón, sube los niveles de glucosa en la sangre. Hay otro grupo de hormonas llamadas péptidos. La antidiurética que ya te mencioné, hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona permite la reabsorción de agua y de sodio en el riñón para que nuestra orina sea más concentrada. La oxitocina en la mujer estimula las contracciones del útero durante el parto, ya te lo mencioné. También estimula la eyección de leche cuando una mujer ya va a dar de lactar. En el varón estimula la emisión de semen. La hormona estimulante de melanocitos. Esta hormona, por ejemplo, estimula los melanocitos, como su nombre lo indica, que son células de la piel, en la producción de melanina. La somatostatina es una hormona del páncreas que regula los niveles de glucosa en la sangre y bloquea momentáneamente la producción de insulina y glucagón. La hormona liberadora de tirotropina es una hormona del hipotálamo que su célula diana va a ser la hipófisis, le va a estimular a que la hipófisis a su vez libere otra hormona. Derivadas de aminoácidos simples, o sea, son proteínas pero más chiquitas todavía. Tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan el diámetro de la pupila, eso se llama midriasis. Es decir, pone el cuerpo en estado de alerta ante una situación de estrés o de supervivencia. La melatonina, la hormona del reloj biológico, la hormona del sueño. La tiroxina, en relación a la tiroides, que lo vimos en el video, aumenta el metabolismo celular, ayuda al crecimiento y desarrollo del cuerpo. Este otro grupo de proteínas son llamadas glucoproteínas, porque son proteínas asociadas a glúcidos. Ahí tenemos la hormona folículo-estimulante. Esta hormona en la mujer estimula la maduración de los folículos, que luego darán origen al óvulo. En el varón, estimula la producción de espermatozoides. La de aquí, la hormona luteinizante. En la mujer, estimula la liberación del óvulo, también conocido como ovocito 2.
y por ende se van a liberar hormonas femeninas, como los estrógenos, progesterona, relaxina y inhibina, que son 4. Y en el caso del varón, la LH lo que va a hacer, va a estimular que el testículo produzca testosterona. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona se produce en la hipófisis y viaja a la tiroides para permitirle que ésta funcione a su vez, como ya vimos hace un momento. La gonadotropina coriónica, esta es la hormona del embarazo. Cuando una mujer se hace un test para saber si está o no embarazada, es para que ese test reconozca en la orina o en la sangre la presencia de esta hormona. Si encuentra esta hormona, el resultado va a ser positivo. El resultado significa que hay gonadotropina coriónica, la hormona del embarazo. Muy bien, señoritas, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a reforzar esto también con el libro. Aquí solo quería mostrarles una foto de antaño de nuestro querido Colegio de los Sagrados Corazones, cuando funcionaba en la calle San Juan de Dios, que ahora, bueno, lo ocupa casi todo el Colegio Hermano Padre Damián. Y quiero dejarles esta frase para el día de hoy. Grabad esto en vuestro corazón, cada día es el mejor del año. Que los Sagrados Corazón de Jesús y de María nos cuide y nos proteja. Hasta la próxima, cuídense.